Bienvenido, mi querido hermano en Cristo Jesús. Gracias por estar en su canal, edificándonos sobre la palabra. Es nuestro único deseo que la palabra de Dios nos dé sabiduría, nos dé fortaleza y nosotros podamos fortalecernos en Cristo Jesús. Es esa la intención por la cual el Señor fundó la palabra, los 5 ministerios, y es lo que continuamos hablando aquí. En este momento le traemos un mensaje en que muchos cristianos pierden la dirección o no entienden qué es lo que está pasando. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la palabra nos indica que hemos pasado de muerte a vida. El Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Y por lo tanto, nos guste o no nos guste, por naturaleza tenemos un enemigo muy fuerte, que aunque ya está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, es terco, no se cansa de ponernos tentaciones y nos tira con todo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Mas dice Cristo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Sin más preámbulo, quiero pedirle que abra su Biblia y la lea conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Éfesos, en el capítulo 6, versículo 10, creo, si no me equivoco, como hasta el 17 o 18, algo así. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 6 a los Éfesos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué hermosa palabra. Mire usted cómo el apóstol Pablo se preocupa por el bienestar espiritual a los Éfesos. Y les dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo nos vamos a fortalecer nosotros en Cristo? Al final de este párrafo, de este texto aquí, le dice a los Éfesos en la palabra, en la oración, y también hay que agregar en el convivio, en la unidad de los hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Hay que tener comunión con ellos, o sea, no hay que aislarnos, sino unirnos al cuerpo de Cristo, sirviéndole, como dice allá en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante que nos unamos, pero que tengamos
koinonía, fellowship, comunión, en otras palabras, los unos con los otros, hermandad, que nos unamos, que convivamos. Y dice aquí la palabra de Dios, vestido de toda la armadura de Dios. El Señor quiere que usted y yo no dejemos nada para equiparnos y hacerle frente al enemigo acérrimo que tenemos, que es Satanás, el acusador de los hermanos, que es el diablo, el padre de las mentiras, de toda mentira. Es él. Por eso es que yo no tengo el derecho de acusar a ningún hermano ni juzgarlo, porque el que hace ese trabajo es Satanás. Y dice aquí el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amigo mío, usted tiene que entender que el pastor no es su enemigo. Su hermano que se congrega con usted no es su enemigo. Su líder no es su enemigo. El enemigo en nuestro alrededor, en todo lo que está aconteciendo, en nuestra atmósfera, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, nos pone trampas y tentaciones y trata de poner todo malentendido para que nosotros menguemos en la fe, retrocedamos. Pero mire, el apóstol Pablo le está poniendo a la iglesia de los Efesios una palabra tan rica y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y mire, y le está diciendo que tenemos un amigo acérrimo, un amigo fuerte, y está tomando el personaje o la ilustración de un soldado romano en los siguientes versículos para darnos a entender cómo nosotros tenemos que protegernos. Y esa armadura usted se la pone en el Señor cada vez que leemos la palabra de Él, cada vez que nosotros oramos y tenemos reuniones y unidad en el cuerpo de Cristo. Es importante que no nos aislemos, sino que perseveremos juntos. Y a eso es que se refiere la palabra de Dios cuando dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra no dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así lo ponemos en muchas circunstancias y eso es lo que está diciendo. Pero la palabra de Dios lo dice en plural, lo dice colectivamente. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando de la iglesia. Tenemos que estar unidos en la iglesia. Dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con la iglesia, que el Señor ha dicho que va a estar todo el tiempo, el Señor nos está diciendo aquí que Él es el que nos está fortaleciendo. Y mire, dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de que pasa la tentación, después de que pasan las luchas, hay que estar firmes. Bueno, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sí, porque sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y calzados los pies, perdón, ¿dónde estoy? Me perdí, que aquí está. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, hermano mío, usted puede tener la certeza de que va a tener muchos ataques. Eso es lo que significa los dardos. Muchos ataques del enemigo a su persona, a sus hijos, a su ministerio, a cada uno de los hermanos con los que nos congregamos. Por eso es que el Señor dijo que el enemigo venía para matar, robar y destruir. Él quiere matar nuestra fe, Él quiere matar nuestros hijos. Por lo tanto, es importante que nosotros oremos fervientemente por ellos,
por nuestros seres queridos, porque el enemigo nos tira a todos. Él no quiere que nosotros vivamos más, sino que muramos, y en especial que muramos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios. Mire, dice aquí la palabra de Dios: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, todo el tiempo, lo más que se pueda, estar fervientes en la oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Mire, con toda perseverancia, hay que perseverar, no en desunión de Cristo y ni de la iglesia. Y por mí, dice, mire, aquí está, y súplica por todos los santos. Hay que orar por los hermanos, hay que orar por el pastor, hay que orar por el ministerio, y por mí, dice el apóstol, a fin de que el Espíritu, el abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos, que a nosotros se nos manifieste la sabiduría y podamos predicar la palabra de Dios. Así, hermano, yo le animo a que siga viendo el próximo capítulo, porque vamos a continuar en esto, hablando de este punto muy importante. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.